Los 10 personajes bíblicos más degenerados del Antiguo Testamento. ¿Creías que conocías el Antiguo Testamento? Pues prepárate para ver su lado más oscuro, porque detrás de los milagros, los pactos y las promesas divinas, se esconde una galería de personajes que hicieron temblar los cimientos de la fe. Hombres y mujeres que usaron el nombre de Dios para justificar lo injustificable. Reyes que sacrificaron a sus hijos, profetas que mintieron por oro. Guerreros que masacraron ciudades enteras en nombre de la justicia divina. El Antiguo Testamento no es solo un libro de leyes y bendiciones, es también un espejo de la condición humana en su forma más cruda, violenta y corrompida. Hoy vas a descubrir a los 10 personajes bíblicos más degenerados del Antiguo Testamento. No hablaremos de santos, sino de sombras, de aquellos que usaron la fe como escudo para sus crímenes, de los que convirtieron el altar en trono de poder, y de los que, incluso después de miles de años, siguen siendo una advertencia grabada en sangre y polvo. Así que ajusta el volumen, ponte cómodo y prepárate para un viaje al lado más prohibido de las Escrituras. Porque lo que está a punto de revelarse no se enseña en los sermones de domingo, pero antes de continuar, suscríbete, deja tu like y activa la campanita, porque cada día revelamos una nueva verdad escondida en los manuscritos antiguos, historias que la historia prefirió olvidar. Lo que vas a escuchar hoy no se enseña en los templos, se revela en la oscuridad. Ahora sí. Comencemos con el 10º lugar. En 10º lugar, Acab, el rey que vendió su alma por una corona de oro. Su nombre resuena en las Escrituras como sinónimo de debilidad. No fue el más cruel, ni el más sanguinario, pero fue algo peor, el rey que permitió que el mal gobernara en su lugar. Acab, hijo de Omri, heredó el trono de Israel en una época de esplendor. Su reino era próspero, sus ciudades florecían, su ejército era temido. Tenía todo lo que un monarca podía desear, pero le faltaba algo que ningún trono puede dar: carácter. Y esa ausencia de carácter lo convirtió en el juguete perfecto para la manipulación. El primer error de Acab no fue suyo, fue de su ambición política. Para fortalecer alianzas con las naciones vecinas, se casó con una princesa extranjera. Su nombre, Jezabel, hija del rey de Sidón, sacerdotisa de Baal, mujer de belleza calculada y voluntad de hierro. Acab creyó que estaba sellando un pacto de poder. Lo que realmente hizo fue abrir las puertas del infierno. Jezabel llegó a Samaria con su séquito, sus dioses, y su desprecio absoluto por Yahvé. Y Acab, cegado por su encanto y aterrado por su fuerza, no dijo nada. No la detuvo cuando construyó un templo gigantesco a Baal en el corazón de Israel. No la detuvo cuando trajo 450 profetas paganos para oficiar sacrificios humanos. No la detuvo cuando comenzó a perseguir, torturar y asesinar a los profetas del Dios de Israel. Acab simplemente miraba. Sentado en su trono dorado, con su corona brillante, miraba cómo su reino se pudría desde adentro. Y cuando los sabios le advirtieron, cuando los ancianos le rogaron, cuando los profetas clamaron, Acab bajó la cabeza y dejó que Jezabel hablara por él. Era el rey, pero no gobernaba. Era el ungido, pero no decidía. Era el hombre más poderoso del reino y el más cobarde. Las crónicas cuentan que Acab era un hombre de contrastes. En el campo de batalla era valiente, casi temerario. Dirigió victorias épicas contra los arameos, defendió su territorio con estrategia y coraje. Pero en su propio palacio, frente a su propia esposa, era un niño asustado, y esa cobardía moral lo convirtió en cómplice de cada crimen que ella cometía. Cada profeta asesinado llevaba su firma silenciosa. Cada altar profanado llevaba su permiso tácito. Cada grito de dolor en las mazmorras del palacio resonaba con su indiferencia. Acab no empuñó la espada, pero tampoco la detuvo. Y en el tribunal divino eso es lo mismo. Pero el episodio que selló su destino para siempre fue el caso de Nabot.
Nabot era un hombre simple, honesto, temeroso de Dios. Tenía una pequeña viña junto al palacio real, heredada de sus padres. Un día, Acab la vio desde su ventana y la codició. «Véndeme tu viña», le dijo. «Te daré una mejor, o te pagaré en oro». Pero Nabot respondió con firmeza: «El Señor me libre de darte la heredad de mis padres». Era una negativa justa, legal, sagrada. Pero Acab no lo entendió así. Se fue a su cama, se volteó hacia la pared y dejó de comer. Como un niño en berrinche, se hundió en la autocompasión. «No puedo tener la viña», sollozó. Y entonces llegó Jezabel. Lo miró con desprecio y le preguntó: «¿Reinas tú sobre Israel o no? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot». Esa noche, Jezabel escribió cartas con el sello real. Ordenó un juicio falso, acusó a Nabot de blasfemia y traición. Contrataron testigos falsos que declararon en su contra. Y al día siguiente, Nabot fue arrastrado fuera de la ciudad y apedreado hasta morir. Su sangre manchó las piedras del camino. Sus hijos fueron asesinados también, para que no quedara heredero. Y cuando la noticia llegó al palacio, Jezabel sonrió. Se acercó a Acab, que seguía acostado en su cama, y le dijo con voz dulce: «Levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel. Ya no vive, ha muerto». Acab se levantó. No preguntó cómo, no preguntó por qué. Simplemente caminó hacia la viña como si nada hubiera pasado, como si la sangre de un inocente no gritara desde la tierra, como si Dios no estuviera mirando. Pero Dios sí estaba mirando, y envió al profeta Elías. Cuando Acab llegó a la viña, allí estaba él, el profeta del fuego, de túnica rasgada y mirada ardiente. Y antes de que el rey pudiera hablar, Elías pronunció la sentencia: «Así dice el Señor, ¿has asesinado y además te has apoderado? En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre. Sí, la tuya». Acab palideció. Por primera vez en años sintió miedo. No del enemigo, no de la guerra, sino de Dios. Se rasgó las vestiduras, se vistió de cilicio, ayunó y caminó humillado. Y Dios, en su misericordia, retrasó el castigo. No lo perdonó, solo lo retrasó, porque la justicia divina no se negocia. 3 años después, Acab marchó a la guerra contra los arameos. Sus generales le advirtieron que no fuera. Los profetas le dijeron que moriría, pero Acab, confiado en su armadura y su astucia, fue de todas formas. Se disfrazó en el campo de batalla, creyendo que así engañaría al destino. Pero una flecha perdida, disparada al azar por un soldado enemigo, atravesó la juntura de su armadura, lo hirió de muerte. Acab ordenó que lo sostuvieran en su carro para que el ejército no se desmoronara, y allí permaneció, sangrando lentamente, mientras la batalla rugía a su alrededor. Cuando el sol se puso, el rey de Israel estaba muerto. Llevaron su cuerpo de regreso a Samaria, lavaron su carro en el estanque de la ciudad, y los perros lamieron su sangre. Exactamente como Elías había profetizado, exactamente donde habían lamido la sangre de Nabot. La historia de Acab no es solo la historia de un rey débil, es la historia de todos los que tienen poder, pero no voluntad, de los que ven el mal y no lo detienen, de los que permiten que otros destruyan en su nombre, porque la Biblia no solo condena a los que hacen el mal, también condena a los que lo permiten. Acab murió como vivió, sin tomar una sola decisión valiente, y su nombre quedó grabado en las Escrituras como advertencia eterna, que el silencio frente al mal no es neutralidad, es complicidad, y que un rey sin carácter no es rey, es un trono vacío vestido de oro. Pero si Acab fue el rey que permitió el horror, el siguiente nombre en nuestra lista fue el hijo que lo cometió. Un hombre que no necesitó corona ni ejército para sembrar destrucción, solo necesitó deseo, y lo que hizo con ese deseo fue una de las tragedias más oscuras jamás registradas en las Escrituras.
En noveno lugar, Amnón, el hijo del rey que destruyó la inocencia. Hay crímenes que se cometen con espada, hay crímenes que se cometen con palabras, y hay crímenes que se cometen con las manos desnudas, en la oscuridad de una habitación cerrada. Amnón cometió el peor de todos, el que destruye el alma antes que el cuerpo. Era hijo del rey David, heredero del trono, un príncipe con todo el futuro por delante. Tenía riqueza, poder, respeto, linaje, pero dentro de su corazón germinaba algo más oscuro que la ambición. La lujuria, no cualquier lujuria, la más retorcida, la más prohibida, la más destructiva, porque Amnón no deseaba a una mujer cualquiera, deseaba a su propia hermana. Tamar era hija de David, hermana de Absalón y medio hermana de Amnón. Las crónicas la describen como una mujer de belleza extraordinaria, pura, inteligente, admirada en toda la corte. Vivía en el palacio real, con el honor que correspondía a una princesa de Israel. Pero para Amnón, esa pureza no era algo que respetar, era algo que profanar. Durante meses, Amnón la observaba desde lejos, en los banquetes, en los pasillos del palacio, en las ceremonias. Cada vez que la veía, algo dentro de él se retorcía. No era amor, era obsesión. Una obsesión enfermiza que lo consumía día y noche. Dejó de comer, dejó de dormir, se hundió en una melancolía siniestra. Y su primo Jonadab, astuto y perverso, notó el cambio. ¿Por qué tú, siendo hijo del rey, estás tan demacrado cada mañana?, le preguntó. Amnón, débil y desesperado, confesó: amo a Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Jonadab sonrió, no con empatía sino con complicidad, y entonces pronunció las palabras que sellaron el destino de Tamar. Acuéstate en tu cama y finge estar enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que envíe a Tamar para que te prepare comida en tu presencia. Era una trampa perfecta, simple, engañosa, cobarde, y Amnón la ejecutó al pie de la letra. Se acostó en su cama, fingió estar gravemente enfermo. Cuando David llegó, Amnón le suplicó con voz débil: te ruego que venga mi hermana Tamar y prepare delante de mí alguna comida para que yo la vea y coma de su mano. David, confiado y sin sospechar nada, envió el mensaje, y Tamar, obediente, fue. Llegó a la casa de Amnón con harina, aceite y todo lo necesario para preparar el alimento. Cocinó frente a él, con delicadeza, con cuidado, pero cuando le ofreció el plato, Amnón lo rechazó. «Que salgan todos de aquí», ordenó. Los sirvientes obedecieron, y cuando la puerta se cerró, Tamar quedó sola con él. Amnón se levantó de la cama. Ya no parecía enfermo. Sus ojos ardían con algo que ella no reconoció de inmediato, pero cuando él la tomó del brazo, comprendió. «Ven, hermana mía, acuéstate conmigo», dijo con voz ronca. Tamar retrocedió horrorizada. «No, hermano mío, no me hagas tal vileza. Esto no se hace en Israel. No cometas esta infamia», le suplicó, le rogó. Le habló de las leyes, de Dios, del honor. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? Y tú serás como uno de los perversos de Israel. Si me deseas, háblale al rey. Él no te negará que me tome por esposa. Pero Amnón no escuchaba. La razón había muerto en su mente. Solo quedaba el deseo, ciego, brutal, insaciable. La agarró con fuerza, la arrastró, y a pesar de sus gritos, de sus lágrimas, de su resistencia, la violó. El silencio que siguió fue más aterrador que el crimen mismo. Tamar yacía en el suelo destrozada, su vestido rasgado, su rostro cubierto de lágrimas, su alma rota en 1000 pedazos. Y entonces Amnón hizo algo aún más monstruoso. La miró y sintió asco, no arrepentimiento, asco. La lujuria que lo había consumido durante meses se transformó en un segundo en desprecio absoluto. «Levántate y vete», le gritó. Tamar lo miró, incrédula. «No, hermano mío, echarme ahora sería un mal mayor que el que ya me has hecho». Pero Amnón llamó a su criado. «Échala de aquí y cierra la puerta tras ella». Y así fue.
La princesa de Israel, hija del rey David, fue arrojada a la calle como si fuera basura. Tamar se cubrió la cabeza con ceniza, rasgó su túnica de princesa y caminó por las calles llorando a gritos. Su hermano Absalón la encontró así, y cuando ella le contó lo que había pasado, algo dentro de él se rompió también. ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón?, le preguntó con voz temblorosa. Tamar solo asintió, incapaz de hablar. Absalón la abrazó y le dijo: «Calla ahora, hermana mía, es tu hermano. No te angusties por esto». Pero en su corazón, Absalón juró venganza. Tamar nunca se recuperó. Se quedó en la casa de Absalón, desolada, solitaria, quebrada. Una mujer que había sido luz en el palacio, ahora vivía en sombras. Y mientras ella se marchitaba en silencio, Amnón seguía con su vida, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destruido a una persona con sus propias manos. Cuando David se enteró, se enfureció, pero no hizo nada. No castigó a Amnón, no defendió a Tamar, solo guardó silencio. Quizás por amor paternal, quizás por cobardía, quizás porque él mismo cargaba el peso de sus propios pecados, pero ese silencio fue otra forma de violencia, porque cuando un padre no protege a su hija, la traiciona 2 veces. Absalón esperó 2 años, 2 años enteros planeando, observando, conteniendo su furia, hasta que un día organizó una fiesta de esquila en sus tierras. Invitó a todos los hijos del rey, incluido Amnón. El ambiente era festivo, la comida abundante, el vino fluía sin control. Amnón bebía, reía, ajeno a lo que se avecinaba, y entonces, cuando estaba más relajado, más ebrio, más vulnerable, Absalón dio la señal. Sus hombres se levantaron, y con espadas rápidas y precisas mataron a Amnón frente a todos. Su sangre manchó la mesa del banquete. Su cuerpo cayó entre los platos y las copas. Y mientras los demás príncipes huían despavoridos, Absalón observaba el cadáver de su hermano con satisfacción fría. La justicia había llegado. No la justicia de David, no la justicia de Dios. La justicia de un hermano herido que no pudo esperar más. Amnón no fue un conquistador, ni un tirano, ni un rey malvado. Fue algo más común y más terrible. Un hombre que creyó que su deseo justificaba cualquier acto. Un hombre que destruyó la vida de su propia hermana porque no supo controlar su carne. Y su historia sigue siendo una advertencia oscura, que el deseo sin freno no es pasión, es violencia. Que la lujuria disfrazada de amor no es amor, es destrucción. Y que el cuerpo puede ser violado en un momento, pero el alma queda rota para siempre. Tamar nunca volvió a ser la misma. Amnón murió sin arrepentirse, y David lloró a ambos, sabiendo que su propio silencio había alimentado la tragedia. Pero si Amnón destruyó a una persona, el siguiente hombre en nuestra lista destruyó a una generación entera. Un rey que no solo permitió el mal, lo adoró, lo celebró y lo ofreció en sacrificio, incluyendo a sus propios hijos. En 8º lugar, Manasés, el rey que convirtió el templo en matadero. Hay reinados que duran años, hay reinados que duran décadas, pero el reinado de Manasés duró 55 años, más de medio siglo, 55 años de oscuridad, sangre y abominación. 55 años en los que el mal no fue un accidente, fue política de Estado. Manasés subió al trono de Judá cuando apenas tenía 12 años. Era hijo de Ezequías, uno de los reyes más justos y temerosos de Dios en toda la historia de Israel. Un hombre que había restaurado el culto al Señor, destruido los ídolos, renovado el templo. Pero cuando Ezequías murió, su legado murió con él. Porque su hijo no heredó su fe, heredó su trono y lo profanó. Desde el primer año de su reinado, Manasés mostró quién era realmente. Reconstruyó los altares paganos que su padre había derribado. Levantó de nuevo los lugares altos donde se adoraba a Baal y a Asera.
plantó árboles sagrados en los montes, llenó las colinas con ídolos de madera y piedra, y no lo hizo en secreto, lo hizo abiertamente, con orgullo, como si desafiara al mismo cielo. Pero eso fue solo el comienzo, porque Manasés no se conformó con adorar dioses falsos, quiso llevarlos al corazón mismo de la fe de Israel. Tomó las imágenes talladas de Asera, la diosa pagana de la fertilidad, y las colocó dentro del templo de Jerusalén, el mismo templo que Salomón había construido, el lugar donde moraba la presencia de Dios. Las estatuas fueron instaladas en los atrios sagrados, frente al altar, bajo los ojos de los sacerdotes que no se atrevían a protestar. Era una blasfemia tan profunda que los profetas temblaban al verla. Pero Manasés no temblaba, sonreía. Y cuando los sacerdotes fieles intentaron oponerse, fueron silenciados, algunos con amenazas, otros con prisión y muchos con muerte. Las crónicas dicen que Manasés derramó tanta sangre inocente que llenó Jerusalén de extremo a extremo. Los profetas que hablaban en nombre de Dios fueron perseguidos, torturados, ejecutados. La tradición judía cuenta que el profeta Isaías, anciano y cansado, fue capturado por orden del rey, y que Manasés ordenó meterlo dentro de un tronco hueco de madera y aserrarlo por la mitad, vivo. El grito del profeta resonó por toda la ciudad, pero nadie se atrevió a detenerlo, porque en el reino de Manasés la justicia estaba muerta, y el terror reinaba. Pero lo peor aún estaba por venir, porque Manasés no solo adoraba ídolos, les ofrecía sacrificios, sacrificios humanos. En el valle de Hinnom, al sur de Jerusalén, había un lugar maldito llamado Tofet. Allí, en medio de altares de bronce ardiente, se adoraba a Moloc, el dios del fuego, un ídolo gigantesco con brazos extendidos y vientre hueco, donde el fuego rugía sin cesar. Y a ese dios, Manasés le ofreció lo que ningún padre debería ofrecer jamás, sus propios hijos. La Biblia lo dice con palabras que hielan la sangre. Quemó a sus hijos en el fuego, en el valle del hijo de Hinnom. No fue un accidente, no fue un arrebato de locura, fue un acto premeditado, ritual, religioso. Los niños eran llevados al altar, vestidos con túnicas ceremoniales. Los tambores sonaban para ahogar los gritos, las madres lloraban en silencio, aterrorizadas, y los sacerdotes de Moloc, con rostros cubiertos por máscaras, colocaban a los pequeños sobre los brazos ardientes del ídolo. El fuego los consumía en segundos, y Manasés observaba, creyendo que con esa ofrenda ganaba el favor de los dioses. Pero lo único que ganaba era la condena eterna, y no solo eso. Manasés consultaba a adivinos, hechiceros, nigromantes, buscaba señales en las entrañas de animales, en el vuelo de las aves, en los sueños inducidos por drogas, practicaba la magia negra abiertamente en el palacio, y enseñó al pueblo a hacer lo mismo. Jerusalén, la ciudad santa, se convirtió en un centro de ocultismo, idolatría y sangre. El pueblo que había sido elegido por Dios para ser luz de las naciones, ahora caminaba en tinieblas más profundas que las de Egipto o Babilonia. Y Dios guardó silencio, no por indiferencia, sino porque estaba preparando el juicio. Los profetas clamaron una y otra vez: Así dice el Señor, traeré tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que a todo el que lo oiga le retiñirán ambos oídos. Pero Manasés no escuchaba. Había endurecido su corazón tanto que ya no distinguía entre el bien y el mal, entre Dios y el demonio, entre la justicia y la abominación. Y entonces llegó el castigo, no de inmediato, sino lentamente, como una sombra que avanza. Los asirios, el imperio más brutal de la época, invadieron Judá. Capturaron a Manasés en batalla, lo encadenaron con grillos de bronce y lo llevaron prisionero a Babilonia. El rey que había reinado con orgullo absoluto, ahora era un esclavo, arrastrado como bestia, humillado públicamente, encerrado en una celda oscura. Y allí, en la oscuridad de su prisión, Manasés finalmente cayó de rodillas.
Las Escrituras dicen que se humilló profundamente ante el Dios de sus padres, que oró, que lloró, que suplicó perdón, y que Dios, en su misericordia incomprensible, lo escuchó. Manasés fue liberado, regresó a Jerusalén, restauró el culto a Yahvé, destruyó los ídolos que él mismo había levantado, intentó reparar el daño, pero el daño ya estaba hecho, porque una generación entera había crecido adorando ídolos, una generación entera había normalizado el sacrificio infantil, y aunque Manasés se arrepintió al final de su vida, las semillas del mal que plantó durante 50 años seguirían dando fruto amargo. Jerusalén sería destruida, el templo sería incendiado, el pueblo sería exiliado. Y todo comenzó con un niño de 12 años que decidió que Dios no era suficiente. Manasés no fue el rey más poderoso, ni el más inteligente, pero fue el más peligroso, porque demostró que el mal no necesita ser rápido, solo necesita ser constante. 55 años de maldad sistemática, institucionalizada, religiosamente justificada. 55 años en los que el altar de Dios fue profanado con sangre inocente. Y aunque al final se arrepintió, su historia sigue siendo una advertencia, que el arrepentimiento puede salvar el alma, pero no puede deshacer las consecuencias, porque los hijos que quemó no volvieron, los profetas que mató no resucitaron, y el pueblo que corrompió nunca volvió a ser el mismo. Manasés murió viejo, perdonado pero no olvidado. Su nombre quedó grabado en las Escrituras como el rey que casi destruyó a Israel desde adentro, el hombre que convirtió el templo en matadero, y el símbolo eterno de lo que sucede cuando el poder se une con la idolatría. Pero si Manasés traicionó a Dios por ambición, el siguiente hombre traicionó a su propio padre por orgullo. Un hijo que se creyó rey antes de tiempo, y que para tomar el trono estuvo dispuesto a incendiar el reino entero. En séptimo lugar, Absalón, el hijo que quiso ser rey antes que el padre muriera. Hay traiciones que nacen del odio, hay traiciones que nacen de la ambición, pero la traición de Absalón nació de algo más retorcido, la vanidad. Era el hijo más hermoso del rey David. Las Escrituras lo describen con palabras que parecen sacadas de un poema. No había en todo Israel hombre tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla, no había en él defecto. Su cabello era tan abundante y brillante que cuando se lo cortaba una vez al año, pesaba 200 siclos. Su rostro era perfecto, su porte majestuoso, su presencia magnética. Dondequiera que caminaba, las miradas lo seguían, y él lo sabía, lo disfrutaba, lo usaba, porque Absalón no solo era hermoso por fuera, era calculador por dentro. La historia de su caída comenzó con el crimen de su hermano Amnón. Cuando Amnón violó a Tamar, Absalón juró venganza y esperó 2 años enteros para cumplirla. 2 años planeando, observando, midiendo cada paso, hasta que finalmente lo ejecutó con precisión quirúrgica. Mató a Amnón en medio de un banquete, frente a todos los hijos del rey, y luego huyó. Durante 3 años vivió en el exilio, lejos de Jerusalén, lejos de su padre. Pero no pasó ese tiempo arrepentido, lo pasó sembrando su leyenda, haciendo que el pueblo hablara de él, que lo recordara, que lo extrañara. Cuando finalmente regresó a la corte, David lo perdonó, pero no completamente. Le permitió vivir en Jerusalén, pero no le permitió ver su rostro. Absalón estaba en el palacio, pero no en el corazón del rey, y esa humillación pública encendió en él una furia que nunca se apagaría, porque Absalón no quería perdón, quería reconocimiento, no quería ser el hijo rebelde que regresó, quería ser el príncipe glorioso que nunca debió irse, y cuando comprendió que su padre no le devolvería ese lugar, decidió arrebatárselo.
comenzó su conspiración de la manera más astuta posible. Se levantaba temprano cada día y se colocaba junto a la puerta de la ciudad. Allí, donde llegaban los hombres con pleitos y disputas para ser juzgados por el rey. Y antes de que llegaran al palacio, Absalón los interceptaba. Les preguntaba de dónde venían, cuál era su problema, qué buscaban. Y luego, con voz llena de empatía falsa, les decía: «Mira, tus palabras son buenas y justas, pero no hay quien te escuche de parte del rey». Y suspiraba, como si le doliera decirlo. «Oh, si yo fuera constituido juez en la tierra, cualquiera que tuviera pleito o negocio, vendría a mí y yo le haría justicia». Y cuando los hombres se inclinaban para agradecerle, Absalón los levantaba con las manos, los abrazaba, los besaba, como si fueran iguales, como si él no fuera un príncipe, sino un servidor del pueblo. Era teatro perfecto, manipulación pura, y funcionó. Durante 4 años, Absalón robó el corazón del pueblo de Israel, no con justicia, con promesas, no con acciones, con apariencias, y cuando sintió que el momento era perfecto, dio el golpe final. Le pidió permiso a David para ir a Hebrón, con la excusa de cumplir un voto religioso. David, confiado, lo dejó ir, pero Absalón no fue a orar, fue a declararse rey. Envió mensajeros secretos por todas las tribus de Israel con una instrucción clara: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y así fue. El sonido de las trompetas resonó por todo el reino, y miles de hombres, engañados por su carisma, creyendo en sus promesas, se unieron a él. Cuando David recibió la noticia, el dolor lo atravesó como una lanza. No era solo una rebelión, era su propio hijo, el hijo que había perdonado, el hijo que había esperado durante años, y ahora ese hijo marchaba contra él con un ejército. David tuvo que huir de Jerusalén en medio de la noche. El rey más grande de Israel, descalzo, con la cabeza cubierta, llorando mientras subía el monte de los olivos. Sus hombres más fieles lo acompañaban, pero la mayoría del pueblo se quedó atrás, esperando al nuevo rey, al joven, al hermoso, al mentiroso. Absalón entró en Jerusalén como conquistador. Tomó el palacio, se sentó en el trono de su padre, recibió los honores que no le correspondían, y entonces cometió el acto más vil, más simbólico, más destructivo de todos. Tomó las concubinas de David, las mujeres que su padre había dejado para cuidar el palacio, y en el techo del palacio real, frente a todo Israel, las violó, una tras otra, públicamente, no por deseo, sino por venganza, por humillación, por demostrarle al mundo que él ahora era el rey y que David ya no era nada. El pueblo observaba, horrorizado, pero nadie se atrevió a detenerlo, porque Absalón no solo había tomado el trono, había tomado el alma del reino, pero el orgullo siempre ciega. Y Absalón, borracho de poder, cometió un error fatal. Su consejero más sabio, Ahitofel, le dijo: «Déjame perseguir a David esta misma noche. Lo atacaré mientras está cansado y débil. Matarlo será fácil». Pero Absalón no escuchó. En su lugar, prefirió el consejo de Husai, un espía de David disfrazado de aliado. «No lo persigas ahora», le dijo Husai. «Espera, reúne un ejército más grande, convierte tu victoria en leyenda». Y Absalón, vanidoso, creyó que necesitaba un ejército glorioso para ser recordado como un rey glorioso. Esa demora le costó todo. David tuvo tiempo de organizarse, de reagrupar sus fuerzas, de preparar la batalla. Y cuando finalmente los 2 ejércitos se encontraron en el bosque de Efraín, el resultado fue devastador. 20.000 hombres murieron ese día. La tierra se empapó de sangre. Y en medio del caos, Absalón intentó huir. Montado en su mula, galopaba entre los árboles cuando su largo cabello, su orgullo, su vanidad, se enredó en las ramas de un gran roble. La mula siguió corriendo, y Absalón quedó colgando en el aire, atrapado por su propia belleza. Indefenso, solo, temblando,
Joab, el general de David, llegó con 3 lanzas, y aunque David había ordenado expresamente que no mataran a Absalón, Joab no tuvo piedad, clavó las 3 lanzas en el corazón del rebelde, y 10 hombres lo rodearon y lo remataron a golpes. Arrojaron su cuerpo en un hoyo profundo en medio del bosque, y lo cubrieron con un montón de piedras. No hubo funeral, no hubo llanto público, solo un montículo de rocas en medio de la nada. El príncipe más hermoso de Israel murió solo, colgado de un árbol, traicionado por su propia vanidad. Cuando la noticia llegó a David, el rey gritó con un dolor que desgarró el cielo: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío?» No era el llanto de un rey, era el llanto de un padre destrozado, porque Absalón no solo había muerto sin arrepentirse, sin pedir perdón, sin reconocer que el amor de su padre siempre estuvo ahí, esperando. La historia de Absalón no es solo la historia de una rebelión, es la historia de un hombre que confundió la admiración con el amor, que creyó que ser hermoso era suficiente para ser grande, que pensó que el aplauso del pueblo valía más que el abrazo de su padre, y que murió colgado de un árbol, atrapado por lo mismo que lo hacía brillar. Absalón quiso ser rey antes de tiempo, y terminó siendo nada, solo un nombre grabado en la memoria como advertencia eterna, que la belleza sin carácter es veneno, que la ambición sin humildad es suicidio, y que el hijo que traiciona a su padre se traiciona a sí mismo. Pero si Absalón traicionó por orgullo, el siguiente hombre traicionó por placer. Un guerrero consagrado a Dios, que cambió su destino divino por una caricia, un juez de Israel con fuerza sobrehumana y debilidad aún más sobrehumana. En 6º lugar, Sansón, el guerrero de Dios que se rindió ante una mujer. Hay hombres que nacen con un propósito, hay hombres que nacen con un don, y hay hombres que nacen con ambos y los desperdician. Sansón fue uno de ellos. Desde antes de nacer fue elegido. Un ángel visitó a su madre, una mujer estéril que había perdido la esperanza de tener hijos, y le dijo: «Concebirás y darás a luz un hijo. Ninguna navaja tocará su cabeza, porque el niño será nazareo consagrado a Dios desde el vientre. Y él comenzará a liberar a Israel de manos de los filisteos». Era una promesa divina, un pacto sagrado, un destino escrito en los cielos. Sansón creció bajo el voto nazareo. No debía beber vino, no debía tocar cadáveres y jamás debía cortarse el cabello, porque en esos mechones largos y oscuros no estaba solo su fuerza física, estaba el símbolo de su consagración. El recordatorio visible de que él no era un hombre común, era un instrumento de Dios, y durante años lo fue. Sansón era invencible. Podía matar a un león con las manos desnudas, podía arrancar las puertas de una ciudad y cargarlas sobre sus hombros, podía tomar la quijada de un burro y con ella destruir a 1000 filisteos. Era el terror de los enemigos de Israel. Un guerrero imparable, una fuerza de la naturaleza, un milagro viviente, pero dentro de su pecho había una grieta, una debilidad que ningún enemigo podía explotar, porque él mismo se la entregaba: la lujuria. Sansón no podía resistirse a las mujeres, especialmente a las equivocadas. Su primera caída fue con una mujer de Timnat, una filistea. Sus padres le rogaron que buscara esposa entre su propio pueblo. «No hay mujer entre las hijas de tus hermanos o en todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos». Pero Sansón respondió con la frase que definiría su vida: «Tómamela por mujer, porque ella me agrada. Ella me agrada. No, ella es justa. No, ella teme a Dios. Solo ella me agrada». Y con esas 3 palabras, Sansón abrió la puerta a su destrucción. Aquella boda terminó en tragedia.
La mujer lo traicionó, reveló sus secretos a los filisteos, y el matrimonio se convirtió en venganza. Sansón mató a 30 hombres en un arrebato de furia. Quemó los campos de los filisteos con 300 zorras atadas con antorchas. Y cuando ellos respondieron quemando viva a su esposa, él masacró a un ejército entero. Era un ciclo de violencia alimentado por el deseo, un patrón que Sansón repetía una y otra vez, porque nunca aprendió. Luego fue a Gaza, donde se acostó con una prostituta. Los filisteos lo rodearon, esperando matarlo al amanecer. Pero Sansón se levantó a medianoche, arrancó las puertas de la ciudad con sus postes y todo, y las llevó hasta la cima de un monte. Era invencible en la batalla, pero indefenso en la cama. Y entonces llegó Dalila. Su nombre significa la que debilita. Y eso fue exactamente lo que hizo. Dalila vivía en el valle de Sorek, territorio fronterizo. Era hermosa, inteligente, calculadora. Y cuando los líderes filisteos le ofrecieron 1100 piezas de plata por el secreto de la fuerza de Sansón, ella aceptó sin dudar. Pero no lo hizo con violencia, lo hizo con paciencia, con caricias, con palabras suaves, porque Dalila sabía que el corazón de un hombre fuerte no se rompe con fuerza, se derrite con ternura. Noche tras noche, entre risas y susurros, Dalila le preguntaba: «Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza». Y Sansón, divertido, le mentía: «Si me atan con 7 cuerdas frescas que aún no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre». Dalila lo hizo. Y cuando gritó: «Sansón, los filisteos sobre ti», él rompió las cuerdas como hilos. Ella volvió a preguntar. Él volvió a mentir. «Si me atan con sogas nuevas que nunca se hayan usado», lo ataron. Él las rompió. Dalila insistió. Sansón mintió de nuevo. «Si tejes las 7 trenzas de mi cabeza con la tela del telar», ella lo hizo mientras dormía. Él despertó y arrancó el telar entero. Era un juego peligroso, perverso, mortal. Y Sansón lo disfrutaba, porque creía que era más listo que ella. Pero Dalila no jugaba, trabajaba, y un día, cansada de mentiras, cambió de táctica. Ya no preguntó con dulzura, preguntó con dolor. «¿Cómo dices? Yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto en qué consiste tu gran fuerza». Y día tras día lo presionó, lo acosó, lo fatigó con palabras, hasta que su alma fue reducida a mortal angustia. Y finalmente, exhausto, Sansón se rindió, le confesó todo. «Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaría, y sería como todos los hombres». Esa noche, Dalila lo hizo dormir sobre sus rodillas. Acarició su cabello con dedos suaves, y cuando estuvo segura de que dormía profundamente, llamó a un hombre, que con una navaja afilada cortó las 7 trenzas de su cabeza, una a una, lentamente, en silencio, y cuando la última trenza cayó al suelo, algo más cayó con ella: la presencia de Dios. Dalila gritó: «Sansón, los filisteos sobre ti». Él despertó sobresaltado, pensando como siempre: «Saldré como las otras veces y me escaparé». Pero esta vez fue diferente, porque ya no tenía su fuerza. Y lo peor de todo, él no lo sabía. La Biblia dice algo aterrador, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Intentó pelear, intentó correr, pero sus brazos ya no respondían. Sus piernas temblaban, su cuerpo, antes invencible, ahora era solo carne. Los filisteos lo capturaron, lo sujetaron, lo golpearon, lo arrastraron como a un animal, y entonces hicieron algo peor que matarlo. Le sacaron los ojos, con hierros calientes quemaron sus pupilas hasta dejarlas vacías. Sansón, el hombre que había visto la gloria de Dios, ahora solo veía oscuridad. Lo llevaron a Gaza encadenado con grillos de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel.
El guerrero de Israel, el libertador elegido por Dios, ahora giraba una rueda como bestia de carga. Los niños se burlaban de él. Las mujeres lo señalaban, los hombres escupían a su paso. Y Sansón, ciego, humillado, quebrado, solo podía caminar en círculos, pero en esa oscuridad algo comenzó a crecer. No solo su cabello, su arrepentimiento. Cada vuelta de la rueda era una oración muda. Cada lágrima que caía por sus mejillas vacías era un grito al cielo. Y Dios, que nunca abandona completamente a los que fueron suyos, escuchaba. Pasaron los meses, y un día los filisteos organizaron una gran fiesta en honor a su dios Dagón. Miles de personas llenaron el templo, los príncipes, los sacerdotes, el pueblo entero, y en medio de la celebración alguien gritó: «¡Traed a Sansón, que nos divierta!». Lo sacaron de la prisión, lo vistieron con harapos y lo llevaron al centro del templo. La multitud rugió de risa, lo insultaron, lo empujaron, lo hicieron tropezar. Era el espectáculo perfecto, el héroe caído convertido en payaso. Pero lo que nadie notó fue que el cabello de Sansón había vuelto a crecer, y con él la posibilidad de la redención. Sansón le pidió al joven que lo guiaba: «Déjame palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye en ellas». El muchacho, sin sospechar nada, lo llevó hasta las dos columnas centrales del templo. Sansón extendió sus brazos, palpó la piedra fría y levantó su rostro ciego hacia el cielo. Y oró. Por primera vez en años, oró de verdad. «Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos». No pidió gloria, no pidió victoria, pidió justicia, y Dios se la dio. Sansón agarró las columnas con ambas manos y gritó: «¡Muera yo con los filisteos!», y empujó con toda su fuerza. Las columnas temblaron, las vigas se partieron. El techo comenzó a colapsar. El sonido fue ensordecedor. Las piedras cayeron como lluvia. Los gritos de 3000 personas se mezclaron con el rugido de la destrucción. Y en medio del caos, Sansón sonrió, porque finalmente había cumplido su propósito. No como quiso, sino como Dios lo permitió. Murió aplastado bajo los escombros. Pero con él murieron más filisteos que en todas sus batallas anteriores juntas. La Biblia dice: «Los que mató al morir fueron más que los que había matado en vida». Sansón no fue un santo, fue un hombre con un don divino y una debilidad humana. Un guerrero que podía destruir ejércitos, pero no podía vencer su propio deseo. Un juez que liberó a Israel, pero nunca se liberó a sí mismo. Y su historia sigue siendo una advertencia grabada en sangre y ceniza, que el poder sin disciplina no es fuerza, es autodestrucción, que el don de Dios no te protege de tus propias decisiones, y que la mayor batalla no se pelea en el campo, se pelea en el corazón. Sansón murió ciego, pero al final vio más claro que nunca, porque en la oscuridad total finalmente encontró la luz. Pero si Sansón cayó por su propia debilidad, el siguiente hombre cayó por la debilidad de otros. Un sacerdote que vio el mal crecer frente a sus ojos y no hizo nada para detenerlo. En quinto lugar, Elí, el sacerdote que permitió que el templo se convirtiera en burdel. Hay pecados de acción y hay pecados de omisión. Elí cometió el segundo. No mató, no robó, no blasfemó, pero permitió que otros lo hicieran. Y en el tribunal divino eso es lo mismo. Elí era sumo sacerdote de Israel, el hombre más santo de la nación, el guardián del tabernáculo, el mediador entre Dios y el pueblo. Vestía las ropas sagradas, ofrecía los sacrificios, entraba al lugar santísimo una vez al año. Era el puente entre el cielo y la tierra. Pero ese puente estaba podrido desde adentro, porque Elí tenía dos hijos, Ofni y Finés. Y esos hijos eran sacerdotes también, no por vocación, por herencia. Nacieron en el oficio, crecieron en el templo, aprendieron los rituales de memoria, pero nunca aprendieron a temer a Dios.
La Biblia los describe con palabras que hielan. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento de Jehová. Vivían en el templo, pero no conocían al Dios del templo. Oficiaban sacrificios, pero no adoraban. Servían en el altar, pero solo se servían a sí mismos. Y lo peor de todo, su padre lo sabía. El primer crimen de Ofni y Finés fue la codicia. Cuando el pueblo traía sacrificios al tabernáculo, había un orden establecido por Dios. La grasa debía ser quemada primero como ofrenda al Señor. Solo después, el sacerdote podía tomar su porción de la carne. Era un acto de reverencia, de prioridad divina. Pero los hijos de Elí no respetaban eso. Enviaban a un criado con un garfio de 3 dientes. Y mientras la carne aún hervía, el criado metía el garfio en la olla. Todo lo que sacaba, el sacerdote lo tomaba para sí. Ni siquiera esperaban a que se quemara la grasa. Y cuando alguien protestaba, cuando alguien decía, «Espera, deja que primero se queme la grasa para Jehová y después toma lo que quieras», los hijos de Elí respondían con violencia, «No, dámela ahora mismo, y si no, la tomaré por la fuerza». Era un robo sagrado, una profanación del altar, un desprecio directo a Dios. Y el pueblo murmuraba. Se quejaban entre ellos, pero no se atrevían a enfrentarlos, porque eran los hijos del sumo sacerdote, intocables, protegidos por el silencio de su padre. Pero la codicia fue solo el comienzo. Lo que vino después fue aún más oscuro. Porque Ofni y Finés no solo robaban la carne del altar, robaban la dignidad de las mujeres. En la entrada del tabernáculo había mujeres que servían voluntariamente, viudas, devotas, mujeres consagradas que limpiaban, tejían, oraban. Era un servicio sagrado, una ofrenda de amor. Pero los hijos de Elí las veían como presa. La Biblia lo dice sin rodeos. Se acostaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Violaban la santidad del templo con lujuria desenfrenada. Tomaban a las mujeres en los rincones oscuros del lugar santo. Convertían el altar en escenario de perversión. Y lo hacían abiertamente, sin vergüenza, sin temor, porque sabían que su padre no haría nada, y tenían razón. Elí escuchaba los rumores. El pueblo hablaba, los ancianos se quejaban, las mujeres lloraban, y finalmente Elí llamó a sus hijos, los sentó frente a él y les habló, pero no con autoridad, con súplica. ¿Por qué hacéis tales cosas? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procedimientos. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. No es buena fama. No, están profanando el templo de Dios. No, están destruyendo la fe del pueblo. No, están arrastrando el nombre de Jehová por el lodo. Solo, no es buena fama. Era una reprimenda sin dientes, una advertencia sin consecuencias, un sermón vacío que se lo llevó el viento. Y los hijos de Elí lo escucharon, y siguieron haciendo lo mismo, porque sabían que las palabras de su padre no tenían peso, que podían seguir robando, fornicando, profanando, y que él solo los miraría con tristeza, pero nunca los detendría. Entonces Dios envió un profeta, un hombre desconocido, sin nombre, sin rostro, solo con un mensaje. Entró al tabernáculo y confrontó a Elí con palabras que quemaban. ¿Por qué habéis pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Y por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Esa frase fue como un cuchillo en el pecho. Has honrado a tus hijos más que a mí, porque eso era exactamente lo que Elí había hecho. Prefirió el amor paternal sobre la justicia divina. Prefirió la paz familiar sobre la santidad del templo. Prefirió el silencio cómodo sobre la verdad incómoda. Y Dios no lo toleraría más. El profeta continuó, «He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, y tus 2 hijos, Ofni y Finés, morirán ambos en un día, y levantaré para mí un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma». Era una sentencia de muerte, no solo para sus hijos, para su linaje entero.
Y Elí escuchó en silencio. No protestó, no suplicó, porque en el fondo de su alma sabía que era justo. Pasaron los años, y la profecía se cumplió con precisión quirúrgica. Los filisteos atacaron a Israel, el ejército fue derrotado, y en un acto de desesperación, los ancianos decidieron llevar el arca del pacto al campo de batalla. El arca, el objeto más sagrado de Israel, símbolo de la presencia de Dios. Creían que con ella la victoria estaba garantizada, pero no entendían que Dios no es un amuleto. Ofni y Finés acompañaron el arca, y cuando los filisteos atacaron, la masacre fue total. 30.000 israelitas murieron, y entre ellos los 2 hijos de Elí, muertos en batalla, en el mismo día, exactamente como Dios había dicho. Pero eso no fue todo. Los filisteos capturaron el arca del pacto, el símbolo de la gloria de Israel, ahora en manos enemigas. Cuando la noticia llegó al tabernáculo, un mensajero corrió hasta donde estaba Elí. El anciano sacerdote, de 98 años, estaba sentado junto al camino, ciego, débil, temblando. El mensajero gritó: «Israel huyó delante de los filisteos. Hubo gran mortandad entre el pueblo. Tus 2 hijos han muerto, y el arca de Dios ha sido tomada». Elí escuchó cada palabra, pero fue la última la que lo mató. El arca ha sido tomada, no la muerte de sus hijos, el arca. Porque en ese momento, Elí comprendió que todo había terminado, que la gloria de Israel se había ido, que su negligencia había permitido que lo sagrado fuera profanado, y su cuerpo, ya frágil, no soportó el peso de esa verdad. Cayó hacia atrás de su silla, se quebró el cuello y murió, no en batalla, no en sacrificio, murió sentado. Porque así había vivido, sentado, mirando, sin actuar. La esposa de Finés, embarazada, estaba cerca cuando escuchó la noticia. El dolor fue tan grande que entró en labor de parto. Dio a luz a un niño, pero antes de morir, lo nombró Icabod, dijo con su último aliento, que significa: traspasada es la gloria, porque la gloria de Israel se había ido. Y todo comenzó con un padre que no supo decir no. Elí no fue un monstruo, fue un hombre débil en un puesto que requería fuerza, un padre amoroso que confundió la misericordia con la negligencia, un sacerdote que prefirió la paz falsa sobre la verdad dolorosa. Y su historia sigue siendo una advertencia para todos los que tienen autoridad, que el amor sin disciplina no es amor, es complicidad. Que el silencio frente al mal no es tolerancia, es traición, y que cuando un líder espiritual falla en detener la corrupción, no solo cae él, cae todo lo que representa. Elí permitió que el templo se convirtiera en cueva de ladrones, que el altar se convirtiera en escenario de lujuria, que el nombre de Dios se convirtiera en burla, y al final murió sabiendo que su silencio había costado todo: la gloria de Israel, la vida de sus hijos y su propia alma. Pero si Elí permitió el mal por debilidad, la siguiente mujer lo ejecutó con placer, una reina que no necesitó ejército para destruir a Israel. Solo necesitó manipulación, mentiras y una sed insaciable de poder. Su nombre aún hoy se pronuncia como maldición. En cuarto lugar, Jezabel, la reina que convirtió el altar en trono de sangre. Hay nombres que se susurran, hay nombres que se gritan, y hay nombres que se escupen. Jezabel pertenece a la última categoría. Durante más de 3.000 años, su nombre ha sido sinónimo de manipulación, idolatría y maldad pura. Las madres lo usan como advertencia, los predicadores lo lanzan como condena, y los escribas lo grabaron en las escrituras no para honrarla, sino para que nunca se olvidara lo que hizo, porque Jezabel no fue solo una reina malvada, fue la arquitecta de la corrupción espiritual más profunda que Israel jamás conoció. Era hija de Etbaal, rey de Sidón, una princesa extranjera, criada en palacios de mármol y templos paganos. Desde niña aprendió a adorar a Baal, el dios de las tormentas, y a Asera, la diosa de la fertilidad.
Aprendió los rituales de sangre, las orgías sagradas, los sacrificios humanos. Y creció creyendo que esos dioses eran más poderosos que cualquier otro, incluyendo al Dios de Israel. Cuando se casó con Acab, rey de Israel, el matrimonio fue político, una alianza entre dos reinos. Pero Jezabel no llegó solo como esposa, llegó como misionera, como conquistadora espiritual, como la serpiente que entraría al jardín para envenenarlo desde dentro. Y lo primero que hizo fue traer a sus dioses. Construyó un templo gigantesco a Baal en Samaria, la capital del reino. No un altar pequeño, no un santuario discreto, un templo monumental que rivalizaba con el de Jerusalén, con columnas de cedro, pisos de mármol, estatuas bañadas en oro, y trajo consigo a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, 850 hombres dedicados a predicar, sacrificar y seducir al pueblo hacia los ídolos. Y Acab, débil y enamorado, no dijo nada, solo la observaba construir su imperio espiritual. Pero Jezabel no se conformó con tener sus dioses. Quería eliminar al Dios de Israel, así que comenzó una persecución sistemática, organizada, brutal. Envió soldados a buscar a los profetas de Jehová. Uno por uno, fueron capturados, torturados, asesinados. Algunos fueron decapitados en las plazas públicas, otros fueron quemados vivos en los altares de Baal. Algunos fueron arrojados desde acantilados y otros simplemente desaparecieron, tragados por la noche. Las crónicas dicen que Jezabel derramó tanta sangre de profetas que los ríos se tiñeron de rojo, que las familias escondían a sus hijos si mostraban dones espirituales, que el nombre de Jehová comenzó a pronunciarse solo en susurros, porque decirlo en voz alta era firmar tu sentencia de muerte. Pero había un profeta que no huyó, Elías, un hombre tosco, solitario, de túnica rasgada y mirada de fuego, un hombre que no temía ni a reyes ni a reinas, porque temía solo a Dios. Y un día Elías desafió a Jezabel públicamente. Convocó a todo Israel al monte Carmelo, y allí, frente a los 450 profetas de Baal, lanzó el reto: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Prepararon dos altares, uno para Baal, otro para Jehová, dos sacrificios, y la regla era simple: el Dios que respondiera con fuego, ese sería el verdadero. Los profetas de Baal comenzaron, clamaron desde la mañana hasta el mediodía, danzaron, saltaron, gritaron: Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni quien respondiese. Elías se burlaba de ellos. Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarlo. Los profetas se desesperaron. Se cortaron con cuchillos y lancetas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Clamaron hasta la tarde. Pero nada, solo silencio. Entonces Elías reconstruyó el altar de Jehová. Lo empapó con agua, 1, 2, 3 veces, hasta que el agua llenaba la zanja alrededor, y oró una sola vez: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Y el fuego cayó, no como una chispa, como un rayo. Consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y hasta lamió el agua de la zanja. El pueblo cayó de rodillas gritando: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y entonces Elías dio la orden: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Los capturaron a todos, y en el arroyo de Sisón Elías los ejecutó, 450 hombres, degollados uno por uno. Cuando Jezabel recibió la noticia, su furia fue apocalíptica. No lloró, no se lamentó, solo juró venganza. Envió un mensajero a Elías con un mensaje helado: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Era una amenaza de muerte, directa,
pública, desafiante, y por primera vez en su vida, Elías tuvo miedo. Huyó al desierto, se escondió en una cueva, suplicó a Dios que lo dejara morir, porque Jezabel no era solo una reina, era una fuerza de la naturaleza, una mujer que hacía temblar incluso a los profetas de Dios. Pero su maldad no terminó con Elías. El episodio más oscuro de su reinado ocurrió con un hombre inocente llamado Nabot. Nabot tenía una viña junto al palacio de Acab. El rey la codiciaba y le ofreció comprarla, pero Nabot se negó. «Jehová me guarde de que yo te dé a ti la heredad de mis padres». Acab regresó al palacio deprimido. Se acostó en su cama, volteó su rostro a la pared y dejó de comer. Como un niño mimado, Jezabel lo encontró así y le preguntó qué le pasaba. Cuando él le contó, ella sonrió. «¿Reinas tú ahora sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel». Esa misma noche escribió cartas con el sello del rey, ordenó un ayuno público en la ciudad de Nabot y sobornó a 2 testigos falsos para que declararan: «Nabot ha blasfemado contra Dios y contra el rey». El juicio fue rápido, la sentencia inevitable. Nabot fue arrastrado fuera de la ciudad y apedreado hasta morir. No tuvo defensa, no tuvo apelación, solo piedras, gritos y sangre. Cuando Jezabel recibió la noticia, fue al rey y le dijo con voz dulce: «Levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, porque Nabot no vive, sino que ha muerto». Y Acab se levantó, caminó hacia la viña, y la tomó como si fuera suya. Pero Dios estaba mirando, y envió a Elías de nuevo. Cuando Acab llegó a la viña, allí estaba el profeta, y antes de que pudiera hablar, Elías pronunció la sentencia: «Así ha dicho Jehová. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre». Y luego miró hacia el palacio, donde Jezabel esperaba, y añadió: «Los perros comerán a Jezabel junto al muro de Jezreel». Era una profecía de horror, una maldición pública, y se cumplió. Años después, cuando Acab murió, los perros lamieron su sangre, exactamente como Elías había dicho. Pero Jezabel siguió viva, siguió gobernando desde las sombras, hasta que un día el general Jehú marchó hacia Jezreel para destronarla. Jezabel escuchó que venía, y en lugar de huir, hizo algo sorprendente. Se maquilló, se pintó los ojos con col negro, se peinó el cabello, se adornó como reina, porque si iba a morir, moriría como lo que era: poderosa, desafiante, hermosa. Se asomó por la ventana del palacio y gritó a Jehú: «¿Vino en paz Zimri, el que mató a su señor?». Era un insulto, una burla, una última muestra de desprecio. Jehú levantó la vista y gritó a los eunucos: «¿Quién está conmigo? ¿Quién?». 2 o 3 eunucos se asomaron, y Jehú ordenó: «Echadla abajo». La agarraron de los brazos y la arrojaron por la ventana. Su cuerpo cayó desde lo alto. Se estrelló contra el suelo. La sangre salpicó las paredes y los caballos. Y Jehú, sin mirarla, entró al palacio. Comió, bebió, descansó, y luego, como quien recuerda un detalle, dijo: «Id ahora y ved por aquella maldita, y enterradla, porque es hija de rey». Pero cuando fueron a buscarla, ya no quedaba casi nada, solo el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Los perros se habían comido el resto, exactamente como Elías había profetizado. Jezabel, la reina que había gobernado con terror durante décadas, terminó siendo devorada por perros callejeros. Su cuerpo, que había sido objeto de adoración y deseo, ahora era basura esparcida en el suelo. Su nombre, que había hecho temblar a un reino entero, ahora era maldición eterna. La historia de Jezabel no es solo la historia de una mujer malvada, es la historia de la seducción espiritual, de cómo alguien puede usar la belleza, la inteligencia y el poder para destruir la fe de toda una nación, de cómo una sola persona, con suficiente astucia y crueldad, puede hacer que un pueblo entero olvide a Dios. Y su nombre sigue vivo,
Cada vez que alguien usa la religión para manipular, cada vez que una mujer seduce para controlar, cada vez que el poder se disfraza de espiritualidad, Jezabel vuelve a respirar y los perros siguen esperando. Pero si Jezabel destruyó con manipulación, el siguiente hombre destruyó con sus propias manos, no por codicia, no por poder, sino por envidia pura. El pecado más antiguo de la humanidad, el que inauguró la muerte en el mundo. En tercer lugar, Caín, el hermano que inventó el asesinato antes de que existieran reyes, antes de que existieran profetas, antes de que existieran templos, altares o sacrificios rituales. Hubo dos hermanos, dos hijos del mismo vientre, dos hombres que caminaron bajo el mismo sol, comieron del mismo pan, escucharon las mismas historias sobre el paraíso perdido. Sus nombres eran Caín y Abel, y entre ellos nació algo que nunca antes había existido en la tierra: el odio fraternal, la envidia mortal, el primer crimen de sangre de la historia humana, porque Caín no fue un guerrero, ni un tirano, ni un rey corrompido. Fue simplemente un hombre que no soportó ver a su hermano brillar, y esa incapacidad lo convirtió en el primer asesino del mundo. Caín era agricultor, trabajaba la tierra con sus manos, arrancaba las piedras del suelo, plantaba semillas, esperaba las lluvias. Su vida era esfuerzo, paciencia, sudor. Abel, en cambio, era pastor, cuidaba ovejas, caminaba por los campos, vivía bajo el cielo abierto. Su vida era más simple, más libre, más cercana a la naturaleza. Dos oficios diferentes, dos formas distintas de servir, pero ambos adoraban al mismo Dios. Y un día ambos decidieron ofrecer un sacrificio. Caín trajo del fruto de la tierra, granos, vegetales, cosecha, lo que había cultivado con sus propias manos, pero no lo mejor, solo algo. Abel, en cambio, trajo de los primogénitos de sus ovejas, los más gordos, los más sanos, los más perfectos, lo mejor de su rebaño, no porque quisiera impresionar, sino porque amaba a Dios, y la diferencia no estaba en la ofrenda, estaba en el corazón. La Biblia dice algo que cambiaría la historia para siempre. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la suya. Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín. No hubo palabras, no hubo explicación audible, solo un silencio que Caín interpretó como condena. Y en ese momento algo se torció dentro de él. No sintió humildad, sintió furia. No se preguntó, ¿qué hice mal? Se preguntó, ¿por qué él es mejor que yo? La Biblia dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Su rostro cambió, la alegría se apagó de sus ojos, la paz se borró de su frente, y algo oscuro, algo visceral, algo venenoso comenzó a crecer dentro de su pecho. Envidia, el pecado más silencioso, el más invisible, el más mortal. Porque la envidia no destruye al envidiado, destruye al envidioso. Y Dios, que veía lo que estaba pasando dentro de Caín, le habló, le advirtió, le extendió una última oportunidad. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Era una advertencia clara, una puerta de escape, una invitación al arrepentimiento. Dios le estaba diciendo, todavía puedes cambiar, el pecado está cerca, pero no te ha vencido, todavía eres libre. Pero Caín no escuchó, porque su corazón ya había tomado una decisión, y un día, mientras estaban en el campo, Caín llamó a su hermano. «Salgamos al campo», le dijo. Abel fue sin sospechar nada. Quizás caminaron juntos. Quizás Abel le habló de las ovejas, del clima, de Dios. Quizás incluso rió. Y entonces, en medio del silencio del campo, lejos de cualquier testigo, Caín lo golpeó. No sabemos con qué. Una piedra, un palo, sus propias manos. La Biblia no da detalles. Solo dice, Caín se levantó contra su hermano Abel
y lo mató. Pero podemos imaginar el primer grito de dolor humano, el primer cuerpo desplomándose sobre la tierra, la primera sangre derramada por odio y el primer silencio después de la violencia, ese silencio donde el agresor mira lo que hizo y comprende que no hay vuelta atrás. Abel yacía en el suelo, sus ojos abiertos, vacíos, su sangre empapando la tierra que antes daba fruto, y Caín, de pie, respirando agitado, mirando sus manos manchadas de rojo. Quizás sintió alivio por un segundo. Ya está. Ya no tengo que verlo brillar. Pero ese alivio duró poco, porque entonces escuchó la misma voz que lo había advertido, la misma voz que le había dado una salida. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Era una pregunta simple, pero cargada de peso infinito. Dios no preguntaba porque no supiera. Preguntaba para darle a Caín la oportunidad de confesar, de arrepentirse, de romper. Pero Caín respondió con las palabras más frías jamás pronunciadas. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No solo mintió, se burló, respondió con sarcasmo, con desprecio, con indiferencia absoluta, como si la vida de Abel no valiera nada, como si la sangre derramada fuera solo un detalle. Y Dios respondió con una frase que hiela: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre, no la voz de Abel, la voz de su sangre, porque incluso en la muerte la injusticia grita, incluso en el silencio el crimen habla, y Dios escucha. Entonces vino la sentencia. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Caín, el agricultor, nunca más podría cultivar. La tierra que antes le daba vida, ahora lo rechazaría. Caín, que había vivido en un lugar, ahora vagaría sin destino, sin hogar, sin paz, sin descanso. Era una maldición perfecta, no la muerte, algo peor, la vida sin propósito, el exilio eterno. Y Caín por primera vez sintió miedo, no arrepentimiento. Miedo. Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Ni siquiera en ese momento pensó en Abel, solo pensó en sí mismo, en su dolor, en su miedo, en su futuro arruinado. Pero Dios, incluso en medio del juicio, mostró misericordia. Le puso una señal, una marca invisible que lo protegería. Cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Era una paradoja divina. El primer asesino, protegido por Dios, no porque lo mereciera, sino porque la justicia de Dios es más compleja que la venganza humana. Y Caín se fue. Salió de la presencia de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Nod, que significa errante, la tierra del vagabundo, el lugar de los que no tienen lugar. Allí Caín construyó una ciudad, tuvo hijos, fundó una civilización. La Biblia dice que sus descendientes fueron artesanos, músicos, forjadores de metal, gente talentosa, creativa, poderosa, pero también violenta, porque la semilla del primer crimen siguió creciendo en su linaje. Lamec, su descendiente, se jactaba: maté a un hombre por haberme herido, y a un joven por haberme golpeado. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec 70 veces 7 lo será. La violencia se multiplicó, el asesinato se normalizó, y todo comenzó con un hermano que no soportó ver a otro brillar. Durante miles de años, los sabios han debatido sobre Caín. ¿Fue víctima de su temperamento? ¿Fue malvado desde el principio? ¿Pudo haber elegido diferente? La respuesta está en las palabras de Dios. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Caín tuvo la oportunidad. Dios le mostró el camino, pero él eligió el odio, y esa elección no solo mató a Abel, mató algo en toda la humanidad, porque después de Caín ya no hubo inocencia,
Ya no hubo pureza absoluta. El mundo aprendió que el hermano puede convertirse en enemigo, que el amor puede transformarse en odio, que la envidia puede matar, y que el primer paso hacia el crimen no es la violencia, es la comparación. Caín no mató a Abel por lo que Abel hizo, lo mató por lo que Abel era. Y esa es la lección más aterradora de todas. Que el peligro no está en los monstruos externos, está en el monstruo que crece cuando miramos al otro y lo odiamos por ser mejor. Caín no fundó un imperio, fundó la envidia, no inventó la guerra, inventó el asesinato íntimo, personal, familiar, y su marca invisible no solo estaba en su frente, está en cada corazón que compara, que envidia, que odia, porque todos llevamos algo de Caín. Y todos, en algún momento, hemos escuchado la pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta que demos definirá quiénes somos. Pero si Caín mató a un hombre por envidia, el siguiente rey destruyó a una nación por orgullo, un emperador que se creyó Dios y que terminó viviendo como bestia. En segundo lugar, Nabucodonosor, el rey que quiso ser Dios y terminó siendo bestia. Hay hombres que conquistan reinos, hay hombres que construyen imperios, y hay hombres que, en su delirio de grandeza, intentan conquistar el cielo. Nabucodonosor fue uno de ellos, el emperador más poderoso de su tiempo, el hombre que hizo temblar al mundo conocido, el rey que destruyó Jerusalén, incendió el templo de Salomón, y llevó al pueblo de Dios encadenado al exilio. Pero su mayor enemigo no fue un ejército, fue su propio orgullo, y ese orgullo lo llevó de la cima del poder a vivir como animal en el campo. Nabucodonosor II reinó sobre Babilonia en el siglo VI a.C. Heredó un reino ya poderoso, pero él lo transformó en el imperio más grande del mundo antiguo. Conquistó Egipto, Siria, Judá, Fenicia. Destruyó ciudades, sometió naciones, llevó tributo de todos los confines de la tierra. Su capital, Babilonia, era una maravilla. Los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, fueron construidos por su orden. Las murallas de la ciudad eran tan anchas que 2 carros podían correr lado a lado sobre ellas. Las puertas estaban cubiertas de lapislázuli y oro, y en el centro de todo, su palacio, una estructura tan inmensa, tan majestuosa, que parecía tocar las nubes. Nabucodonosor caminaba por sus terrazas de mármol y miraba su reino, y cada vez que lo hacía, algo crecía dentro de él. No gratitud, orgullo, el tipo de orgullo que no reconoce límites, que no admite superior, que confunde el éxito humano con la divinidad. Pero Babilonia no solo era poderosa, era impía. En el corazón de la ciudad se levantaba la Torre de Babel, el zigurat gigantesco dedicado a Marduk, el dios principal de Babilonia, y alrededor de la torre templos, altares, ídolos de oro, plata, bronce, dioses falsos por todas partes. Y Nabucodonosor no solo los toleraba, los adoraba, se arrodillaba ante ellos, les ofrecía sacrificios, y poco a poco comenzó a verse a sí mismo como uno de ellos. Su primer gran crimen contra el Dios de Israel ocurrió en el año 586 a.C. Jerusalén se había rebelado contra Babilonia, y Nabucodonosor respondió con furia absoluta, sitió la ciudad durante 2 años. El hambre fue tan terrible que las madres comían a sus propios hijos, las calles se llenaron de cadáveres, y cuando finalmente las murallas cayeron, la masacre fue total. Los soldados babilonios entraron como una plaga, quemaron casas, violaron mujeres, degollaron ancianos, y entonces Nabucodonosor dio la orden que rompería el corazón del pueblo de Dios. Incendiad el templo. El templo de Salomón, el lugar más sagrado de Israel, fue saqueado. Los utensilios de oro fueron robados, las columnas de bronce fueron derribadas, los tapices sagrados fueron rasgados, y luego las antorchas. El fuego devoró el templo durante días.
Las llamas podían verse desde kilómetros de distancia, y el humo subió al cielo como un grito mudo. Nabucodonosor no solo destruyó un edificio, destruyó el símbolo de la presencia de Dios en la tierra, y luego llevó a los sobrevivientes encadenados a Babilonia. Miles de judíos, incluidos sacerdotes, profetas, príncipes, fueron arrastrados como ganado. Caminaron descalzos bajo el sol ardiente, con grilletes en los pies, sin agua, sin esperanza, y Nabucodonosor los observaba desde su carro dorado, sonriendo, como si hubiera vencido no solo a una nación, sino a Dios mismo. Pero entre esos cautivos había un joven llamado Daniel, un profeta, un hombre que no se arrodillaba ante ídolos y que, sin saberlo Nabucodonosor, sería el instrumento de su humillación más profunda. Una noche, el rey tuvo un sueño tan perturbador que lo despertó temblando, empapado en sudor. Llamó a sus magos, adivinos, astrólogos, hechiceros, pero no solo les pidió que interpretaran el sueño, les exigió que le dijeran primero qué había soñado. Si no me decís el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Era una trampa, una prueba imposible, y todos fallaron, hasta que llegó Daniel. Y sin trucos, sin magia, solo con la revelación de Dios le dijo: «Tú, oh rey, veías una estatua grande. Su cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, y la desmenuzó. Y luego vino la interpretación: tú eres aquella cabeza de oro, eres el rey más grande. Pero después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego otro, y otro, hasta que finalmente el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido». Era una profecía clara. Nabucodonosor era poderoso, pero no eterno. Su imperio caería, y el único reino eterno sería el de Dios. Nabucodonosor escuchó, agradeció a Daniel, incluso lo honró, pero no aprendió. Porque el orgullo no se cura con palabras, se cura con dolor. Años después, Nabucodonosor mandó construir una estatua gigantesca, de oro puro, de 60 codos de alto y 6 de ancho, y ordenó que todos los habitantes del imperio se arrodillaran ante ella. Cuando escuchéis el sonido de los instrumentos, caeréis y adoraréis la estatua de oro. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado en un horno de fuego ardiendo. Era idolatría obligatoria, adoración forzada, un decreto que ponía al rey en el lugar de Dios. Y entre los miles que se arrodillaron, había 3 jóvenes hebreos que no lo hicieron: Sadrach, Mesac y Abed-nego. Fueron llevados ante el rey, y Nabucodonosor, furioso, les dio una última oportunidad. ¿Es verdad que no adoráis a mis dioses ni os postráis ante la estatua de oro? Si ahora estáis dispuestos a adorar, bien, pero si no, seréis echados al horno. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? La respuesta de los 3 jóvenes fue demoledora. No necesitamos responderte sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua. Nabucodonosor se llenó de ira. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal, tan caliente que las llamas mataron a los soldados que arrojaron a los jóvenes dentro. Pero entonces ocurrió algo imposible. El rey se levantó asombrado y dijo a sus consejeros: ¿no echamos a 3 varones atados dentro del fuego? Yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Dios mismo había entrado al fuego, y los 3 jóvenes salieron ilesos, sin quemaduras, sin olor a humo, ni un cabello chamuscado. Nabucodonosor cayó de rodillas y declaró: «Bendito sea el Dios de Sadrach,
Mesac y Abed-Negó, que envió su ángel y libró a sus siervos. Parecía un momento de conversión, de humildad, pero no duró, porque el orgullo, cuando está arraigado, siempre vuelve. Un día Nabucodonosor paseaba por la terraza de su palacio, miraba la ciudad que se extendía bajo sus pies. Las calles, los templos, las murallas, los jardines, todo era obra suya, y entonces pronunció las palabras que sellaron su destino. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Todavía las palabras estaban en su boca cuando una voz descendió del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y te apacentarán como a los bueyes, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. En ese instante, su mente se quebró, su razón se desvaneció, y el emperador más poderoso del mundo cayó en la locura. Fue expulsado del palacio, sus ropas reales fueron arrancadas, y comenzó a vivir como animal. Comía hierba como los bueyes, su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, su cabello creció como plumas de águila, sus uñas como garras de ave. El hombre que se había creído Dios, ahora vivía como bestia. Durante 7 años, Nabucodonosor vagó por los campos, sin memoria, sin dignidad, sin reino, solo un cuerpo humano con mente de animal. Hasta que un día levantó sus ojos al cielo, y su razón le fue devuelta, y lo primero que hizo fue adorar, no a sí mismo, a Dios. Escribió después: al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Fue restaurado a su trono, recuperó su reino, pero nunca volvió a ser el mismo, porque había aprendido la lección más dura, que no importa cuán alto subas, si olvidas quién te puso ahí, caerás. Nabucodonosor no fue destruido por un enemigo, fue destruido por su propio orgullo, y su historia sigue siendo una advertencia eterna, que el poder sin humildad es locura, que la grandeza sin gratitud es vacío, y que el hombre que se cree Dios terminará viviendo como bestia. Pero si Nabucodonosor intentó ser Dios y cayó, la siguiente mujer no intentó serlo. Simplemente asesinó a todos los que podían impedirle reinar, incluyendo a su propia familia. En primer lugar, Atalía, la reina que asesinó a su propia sangre por un trono. Hay crímenes que se cometen por codicia, hay crímenes que se cometen por venganza, y hay crímenes que se cometen por algo mucho más oscuro, la sed absoluta de poder. Atalía cometió el peor crimen imaginable. No mató a sus enemigos, mató a su propia familia, a sus nietos, a los herederos legítimos del trono, y lo hizo con frialdad calculada, sin lágrimas, sin remordimiento, porque para ella el poder valía más que la sangre, y eso la convierte en la figura más degenerada de todo el Antiguo Testamento. Atalía era hija de Acab y Jezabel. Sí, aquella Jezabel, la reina que había convertido a Israel en un centro de idolatría y sangre. Y su hija aprendió bien. Aprendió que el poder no se hereda por derecho, se arranca por fuerza. Aprendió que la misericordia es debilidad, y que la familia, cuando es un obstáculo, debe ser eliminada. Atalía se casó con Joram, rey de Judá. No fue un matrimonio de amor, fue una alianza política entre 2 reinos. Pero con ella llegó la sombra de su madre, la influencia de Baal, la corrupción espiritual. Y poco a poco, el reino de Judá comenzó a parecerse al reino de Israel bajo Jezabel. Los altares paganos se multiplicaron, los profetas fueron perseguidos, y el nombre de Jehová comenzó a pronunciarse con miedo.
Atalía no era solo la esposa del rey, era la consejera, la manipuladora, la verdadera fuerza detrás del trono. Cuando Joram murió, su hijo Ocosías subió al trono. Pero era joven, inexperto, fácil de controlar, y Atalía gobernaba desde las sombras. Hasta que un día Ocosías fue asesinado en una revuelta liderada por Jehú. Y en ese momento Atalía vio una oportunidad. El trono estaba vacío, los herederos eran niños, y si ella actuaba rápido, podría tomar el poder. Pero había un problema. Los nietos de Atalía eran los herederos legítimos, los príncipes de la casa de David, los elegidos por sangre y por pacto divino. Mientras ellos vivieran, ella nunca sería reina. Así que tomó una decisión que hace temblar el alma. Los mataría a todos. Esa misma noche, bajo la luz fría de las antorchas, Atalía dio la orden que la condenaría para siempre. Matad a todos los descendientes reales, que no quede ni uno. Los soldados obedecieron, irrumpieron en los cuartos del palacio, arrancaron a los niños de los brazos de sus nodrizas. Los bebés lloraban, los pequeños gritaban, las madres suplicaban. Pero las espadas no distinguían entre culpables e inocentes, entre amenazas y niños. Solo obedecían. Y uno por uno, los príncipes de Judá fueron asesinados. Algunos en sus camas, otros en los pasillos, algunos mientras dormían, otros mientras corrían. La sangre de la casa de David manchó los pisos de mármol del palacio, y Atalía observaba desde su ventana con el rostro impasible. No lloró, no tembló, solo esperó a que terminara. Y cuando el último grito se apagó, cuando el último cuerpo cayó, cuando el silencio volvió al palacio, Atalía se sentó en el trono y pronunció las palabras que helaron a todos los presentes. Ahora soy reina de Judá. Durante 6 años, Atalía gobernó con mano de hierro. Fue la única mujer en la historia de Judá que reinó como monarca absoluta. Y lo hizo con la misma crueldad que su madre Jezabel. Los altares de Jehová fueron abandonados, los sacerdotes fieles fueron silenciados, y en su lugar se levantaron templos a Baal, el dios de las tormentas, el dios que exigía sangre, el Dios que su madre había adorado toda su vida. Atalía convirtió a Jerusalén en una copia de Samaria, y el pueblo, aterrorizado, no se atrevió a rebelarse, porque sabían lo que ella era capaz de hacer. Si había asesinado a sus propios nietos, ¿qué no haría con ellos? Pero lo que Atalía no sabía era que uno de los niños había sobrevivido. Un bebé de apenas 1 año, su nombre, Joás. En medio del caos de aquella noche sangrienta, una mujer valiente llamada Josaba, esposa del sumo sacerdote Joiadá, había logrado esconderlo. Lo sacó del palacio en secreto, lo llevó al templo, y durante 6 años el niño creció oculto en una cámara secreta. Nadie sabía que existía, nadie excepto Josaba, Joiadá y un puñado de sacerdotes fieles. Y mientras Atalía celebraba sus banquetes de poder en el palacio, en el templo, en silencio, crecía la esperanza. Cuando Joás cumplió 7 años, Joiadá decidió que había llegado el momento. Reunió en secreto a los capitanes de la guardia, a los levitas, a los pocos hombres que aún temían a Dios, y les mostró al niño. Este es el hijo del rey, el heredero legítimo, el que Atalía creyó haber matado. Los hombres cayeron de rodillas, porque comprendieron que Dios había guardado una semilla, que la casa de David no había sido destruida y que el tiempo de la justicia había llegado. Un sábado, mientras el pueblo estaba en el templo, Joiadá preparó todo, distribuyó armas entre los levitas, colocó guardias en cada entrada, y cuando todo estuvo listo, trajeron al niño. Lo vistieron con las ropas reales. Le pusieron la corona sobre la cabeza, le ungieron con aceite, y mientras las trompetas sonaban y el pueblo gritaba, un hombre corrió hacia el palacio. ¡Atalía! Han coronado a otro rey.
Ella se levantó de su trono, con los ojos encendidos de furia. «Otro rey, yo soy la reina de Judá», y ordenó a su guardia personal marchar hacia el templo. Cuando llegó, vio algo que nunca había imaginado. El templo lleno de gente, los sacerdotes levantando sus manos, los soldados protegiendo al niño, y en el centro, sobre una columna, Joás, con la corona brillando sobre su cabeza, y el pueblo gritando, «¡Viva el rey! ¡Viva el rey!». Atalía rasgó sus vestiduras y gritó con todas sus fuerzas, «¡Traición! ¡Traición!». Pero nadie la escuchó, o mejor dicho, todos la escucharon, y nadie la defendió, porque después de 6 años de terror, el pueblo había aprendido a odiarla. Joiada dio la orden, «Sacadla fuera del templo. No debe morir en la casa de Jehová». Los soldados la agarraron de los brazos. Ella intentó resistirse, gritó, maldijo, amenazó, pero era inútil. La arrastraron fuera del templo. La llevaron hasta la entrada de los caballos del palacio real, y allí, sin juicio, sin ceremonia, sin piedad, la ejecutaron. La espada cayó, y con ella terminó el reinado más oscuro de la historia de Judá. El pueblo no lloró, no hubo luto, no hubo funeral. Solo arrojaron su cuerpo en una fosa común, como si nunca hubiera existido, porque Atalía no merecía ser recordada como reina. Solo como advertencia, la historia de Atalía no es solo la historia de una mujer malvada, es la historia de lo que sucede cuando el poder se convierte en un ídolo. Cuando alguien está dispuesto a sacrificar todo, incluso a su propia familia, por mantener el control. Atalía no amaba el trono, estaba poseída por él, y esa posesión la llevó a cometer el crimen más antinatural de todos: matar a sus propios nietos. No en un momento de locura, sino con premeditación, con frialdad, con cálculo. Y eso es lo que la hace la más degenerada de todos. Porque los otros personajes de esta lista tuvieron al menos una chispa de humanidad. Acab era débil, pero amaba. Amnón era lujurioso, pero sintió culpa. Manasés era idólatra, pero se arrepintió. Absalón era vanidoso, pero lloró. Sansón era débil, pero oró. Elí era negligente, pero sufría. Jezabel era manipuladora, pero tenía orgullo. Caín era envidioso, pero sintió miedo. Nabucodonosor era soberbio, pero reconoció a Dios. Pero Atalía no sintió nada. No hubo arrepentimiento, no hubo lágrimas, no hubo duda, solo ambición pura, fría, mortal. Y por eso su nombre quedó grabado en las Escrituras como el símbolo más oscuro de la degeneración humana. La reina que asesinó a sus nietos, la mujer que intentó exterminar la casa de David. La gobernante que convirtió el trono en un altar de sangre inocente. Atalía no destruyó un reino, destruyó una generación. Y su sombra, incluso miles de años después, sigue proyectándose sobre la historia como una advertencia eterna, que el poder sin amor es monstruosidad, que la ambición sin límites es locura, y que quien está dispuesto a sacrificar a su propia sangre por un trono, no merece ni trono ni sangre, solo olvido. Y así termina nuestro recorrido por las sombras más oscuras del Antiguo Testamento. 10 nombres, 10 historias, 10 espejos de lo que el ser humano es capaz cuando olvida a Dios. Desde Acab, el rey cobarde que permitió el mal, hasta Atalía, la reina que lo ejecutó con sus propias manos. Desde Amnón, que destruyó la inocencia por lujuria, hasta Manasés, que quemó a sus hijos en altares paganos, desde Absalón, que traicionó a su padre por vanidad, hasta Sansón, que cambió su destino divino por una caricia, desde Elí, que vio la corrupción y no hizo nada, hasta Jezabel, que convirtió el templo en matadero, desde Caín, que inventó el asesinato, hasta Nabucodonosor, que intentó ser Dios y terminó siendo bestia, y finalmente Atalía, la reina que asesinó a toda su familia por un trono. Todos ellos nos recuerdan algo fundamental, que el mal no nace en el infierno, nace en el corazón humano, que la degeneración no es un destino, es una elección.
y que cada uno de nosotros en algún momento se enfrenta a la misma pregunta que enfrentaron ellos: ¿serviré a Dios o me serviré a mí mismo? ¿Elegiré la humildad o el orgullo? ¿Elegiré el amor o el poder? Porque la historia bíblica no es solo historia, es profecía, es espejo, es advertencia. Y estos 10 personajes no están muertos. Viven cada vez que alguien elige la ambición sobre la justicia, cada vez que el deseo vence a la disciplina, cada vez que el silencio protege al culpable, y cada vez que el trono importa más que la sangre. Así que te pregunto, ¿cuál de estos nombres te impactó más? ¿Cuál de estas historias te hizo reflexionar? ¿Y cuál de estos pecados reconoces en tu propia vida? Déjalo en los comentarios, porque estas conversaciones no terminan aquí. Continúan en cada corazón que decide enfrentar su propia oscuridad. Y si este video te hizo pensar, si te hizo cuestionar, si te hizo sentir algo profundo, dale like, compártelo y suscríbete. Porque cada semana revelamos una nueva verdad escondida en los manuscritos antiguos. Historias que la historia prefirió olvidar. Verdades que el tiempo intentó borrar y secretos que solo se revelan en la oscuridad. Nos vemos en el próximo video, si es que alguien sobrevive a los secretos que aún quedan por revelar.